Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Ay, hermano, un abrazo fraterno para todos los hermanos que se han preocupado por el estado mío de salud. Quiero que alguien me diga ahí si se escucha la directa esta ahí para hacer una transmisión ahí de la situación por la que estoy pasando. Y la amenaza que me hicieron el día de ayer cuando me dieron el alta en el hospital por parte de un psicólogo que fue a verme y después apareció el director del hospital junto con el subdirector. Que me diga si se escucha la transmisión ahí. Nada. Buenas tardes. Pues viendo ahí un abrazo fraterno para todos los hermanos que se han preocupado por mi salud y que están al pendiente de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Vengo por esta vía a denunciar públicamente, internacionalmente, a estos oficios de la seguridad del Estado, que en estos momentos están planeando enjuiciarme, ya que estoy amenazado porque, como dije anteriormente, ya este médico sicario, jefe de sala del Hospital de Cienfuegos, Gustavo de Elías Lima, de cardiología, porque me encuentro casi todos los meses tengo que ingresar en esta sala por la cardiopatía de la cual padezco y la que he sido víctima en varias ocasiones en tentativa de asesinato contra mi persona. Los videos que he puesto lo dice todo, pruebas sobran suficientes, los videos que he puesto en directo para que la tiranía castrista asesina no pueda desacreditarme, porque ustedes saben que automáticamente ellos, cuando tú les pones la verdad, ellos tratan de desacreditarte. Primeramente, ellos no tienen moral ni principio para desacreditarme a mí, por ninguna vía. Porque todo lo hago en vivo, pongo las pruebas y pongo los testimonios. Volviendo a la redundancia. Este médico sicario, como dije anteriormente, jefe de sala, Néstor, un sicario castrista que ha querido acabar con mi vida en varias ocasiones, que ha intentado en terapia intensiva, que ustedes lo han visto, provocándome. Ya me dio un golpe con una de mis costillas. Había un policía presente, lo saqué en un video, todo lo que me tenían preparado en esa sala, para cuando yo la agrediera, fuera automáticamente la policía iba a intervenir, me iban a detener y me iban a levantar una causa para enviarme para prisión, que es lo que están haciendo. Digo esto porque en la última directa que realicé, que ustedes vieron cómo este médico sicario, sin ética profesional ninguna, en una sala con tantos pacientes en terapia intensiva, sin medicamento, porque no hay medicamento, que no sé cómo nos han muerto más personas, porque lo único que hay es aspirina, ahí no hay más nada. Ahora aparecieron 2 monitores más porque ni monitores había. Los monitores te los ponen si eres amigo de ellos. Si no eres amigo de ellos, los monitores se quedan ahí y no se lo ponen a los pacientes. Me lo pusieron a mí porque yo protesté. Si no, no, tampoco me lo ponen. Pero se lo quitaron a un paciente. Miren esto, caballero. Se lo quitaron a un paciente de la sala para ponérmelo a mí. Miren esto. ¿Por qué? Porque yo protesto. Pero nada. Estando en la sala, nuevamente este médico me provocó y me amenazó delante de los pacientes. Ahí había al lado mío una paciente en estado bastante delicado. Estaban haciéndole cambio al corazón. Y fíjate si él es inteligente, la sacó del cubículo de nosotros y la mandó para terapia intensiva. Una sala, un cubículo al lado. Para él preparar todo lo que estaba preparando, que ahí lo vieron la muchacha al frente, se llama Sadi Galeno Ramos, que también está en estado delicado, que cuando él empezó a provocarme dentro de la sala, que lo único que faltó era que me agrediera. A la muchacha le subió prácticamente, le empezaron a dar palpitaciones, le subió la presión, ahí vino un médico, ustedes la vieron, tomándola la presión y todo. No le importó las personas que estuvieran en estado grave y empezó a agredirme dentro de la sala. Esta es la tercera vez que me agrede dentro de la sala de terapia. Primeramente lo hizo en el código rojo, en la parte de abajo del código rojo, están los videos puestos ahí. La segunda vez me lo hizo
en esta anterior vez que ingresé en el hospital, que delante de las personas hay una niña de 9 años me golpeó por una de las costillas y las personas ahí lo pudieron ver. Mi mamá ya en varias ocasiones se ha dirigido a atención a la ciudadanía y ha visto al director del hospital haciendo esta queja. Varias veces lo hemos acusado. Y la dirección del hospital no ha tomado ni medidas contra este sicario castrista, asesino que acuso de criminal. No solo que está intentando contra mi vida, sino también intentando contra la vida de los pacientes que se encuentran en la sala de terapia intensiva, como ustedes pueden ver. Y la única arma que yo tengo es el teléfono, porque si lo agredo o le doy algún golpe, que es lo que están buscando, automáticamente, como pasó ese mismo día, me van a llamar. Vino la policía y ahí tuvimos un debate que le dije 4 verdades que tenía que haberle dicho, porque así mismo me querían meter preso. Oigan lo que me tienen preparado, miren esto. Ayer me dan el alta, miren, desde por la mañana yo estaba de alta, pero ya todo lo tenían planeado. Esto para que estén alerta, oigan esto como trabaja la seguridad del Estado. Ya se habían reunido todo el director, el subdirector y supuestamente el médico este, que es psicólogo, que las palabras de él tenía más para médico de la seguridad del Estado que para médico del hospital. Miren esto por lo que me dijo. Me dijo que a mi mamá cuando se dirigió a la dirección, discúlpeme, le dijeron que le iban a dar respuesta a este sicario a los 30 días. Él se apareció a él y me dijo que ya él no tenía la respuesta a lo que iban a hacer con el médico. Que nunca la respuesta se me dio. Ahí empezó a hablar conmigo que yo no podía publicar en las redes sociales la situación del hospital, ni podía estar grabando a los médicos, porque el hospital y el director del hospital me podían hacer una acusación por yo publicar en las redes sociales. Yo le dije en estas palabras que no me estuvieran amenazando, que yo iba a seguir publicando en las redes sociales todo lo que está pasando en los hospitales y lo que está haciendo la dictadura contra mi persona y contra mi familia. Que cada vez que llegue al hospital, que no me den la atención médica requerida. Que si la gente se esté muriendo porque no haya medicamentos. Que las salas de terapia intensiva es una posible y que los baños están en pésimas condiciones, yo lo voy a seguir denunciando en todas las redes internacionales. Asimismo, se lo hice saber a este supuesto médico, psicólogo que fue a verme. Primeramente vino muy rebajado y al final vino con la amenaza que siempre mete la seguridad del Estado, que me iban a encarcelar. Ya ellos lo tienen planeado para que estén alerta, oigan esto, que cuando yo llegara al hospital de nuevo y publicara algún video en las redes sociales de la situación de los hospitales, ellos me iban a acusar y me iban a llevar a los tribunales. A mí yo le dije que a mí no me estén amenazando, que yo iba a seguir denunciando. Cada vez que llegara al hospital y la tiranía asesina no me diera la atención médica requerida, yo iba a denunciar. Y que yo llegara al hospital y me trasladaran para la sala de terapia intensiva y la gente se esté muriendo al lado mío porque no es medicina, yo lo iba a denunciar. Y iba a denunciar que los médicos no tenían alimento. Así mismo le dije, mira, ustedes antes de preocuparse, primeramente, por lo que yo estoy publicando, ustedes se deben de preocupar y reunirse con el gobierno y decirle que sus médicos, aquí en la sala de terapia, están pasando tremenda hambre y tremenda miseria. Que lo que le están dando de comida, eso no es comida, eso es sancocho para puerco. 3 cucharadas de comida. A los médicos que tienen que estar salvando vidas desde horas tempranas de la mañana cuando entran hasta el otro día por la mañana. Y lo que le llevan de comida es un sancocho. Eso es lo que tienen que preocuparse ustedes. Me dijo cínicamente con esta palabra, no, ellos saben que tienen que traer una croqueta de su casa. Digo, de coño, parece mentira que usted sabe que los médicos tienen que salir en horas tempranas para el hospital y a ver en qué transporte pueden coger para que usted diga que a esa hora tienen que hacer una croqueta para llevarla. Si los médicos no tienen ni qué comer porque el salario no le alcanza ni para comprar la comida del mes en su casa y de su familia. Así mismo le dije, no se preocupen tanto por lo que yo publico
y publique y preocúpese por sus médicos. Preocúpese porque las personas aquí en los hospitales, los limpiapisos no tienen frazada para limpiar los pisos, son pedazos de frazada con lo que están limpiando. Y sin embargo, ustedes en las tiendas del dólar americano las están vendiendo en altos precios. Y los líquidos que ustedes están vendiendo en tiendas de dólar americano que hacen falta para los hospitales, para los baños, a ustedes no les preocupan a eso. Y no me estén hablando del bloqueo, así mismo le dije. Porque ustedes saben bien que en el lavamanos, donde las personas se lavan la boca, ahí botan las cuñas con orines y las enjuagan. Porque ustedes no tienen las condiciones que hay en los hospitales para que las personas puedan botar las cuñas, porque los baños todos están tupidos. Los aire acondicionados, esos, las consolas que tienen ustedes ahí, le dan mantenimiento con una bulla que lo voy a poner para que ustedes vean que no es mentira, con los pacientes graves en la sala de terapia. Eso es una falta de respeto a ustedes. A ustedes no les preocupa que la gente esté muriendo por falta de medicamentos en los hospitales, porque no son familia de ustedes. Porque la familia de ustedes estoy seguro que no vienen a esta sala. La familia de ustedes vienen a la sala de los hospitales aquí, donde son la sala para los extranjeros. Son para la sala que ustedes metan a sus familiares. Coño, no hables eso porque yo soy cubano igual que tú, me dice. Le dije, no, yo lo que te estoy diciendo es la verdad. Miren lo que me tenían preparado. Ya venía el director de la prisión que ha querido en 2 ocasiones grabar a mi esposa y grabar a mi mamá. Ya venían con el teléfono activado y todo. Pero mi esposa inteligentemente le dijo, no, ya yo lo conozco a él. Delante de este sicario, porque este sicario de la seguridad del Estado, este no es ningún psicólogo. Porque con la amenaza que me vino, que me iban a meter preso, esto para que estén alerta, voy a seguir publicando en el hospital. Cuando llegue al hospital y no me den la atención médica requerida, y cuando llegue el código rojo, y los médicos no estén en el código rojo, voy a hacer video en vivo para todo el mundo, policía, seguridad del Estado, grabado la cara ahí. Si me quieren quitar el teléfono, rompérmelo y todo, no me interesa, pero lo voy a grabar. No voy a dejar, ni voy a permitir que ninguna persona que esté del lado mío esté muriendo porque no haya medicamento para ello. No lo voy a permitir, lo voy a denunciar. Y voy a seguir denunciando de todas las personas que están entrando ahora mismo, que no hay marcapasos, que hay una pila de gente ahí en terapia intensiva esperando hace 6 meses por marcapasos y no hay marcapasos en estado grave. Y sin embargo, para un dirigente, para un gordo barrigón de esto del gobierno y del partido, aparece el marcapaso rápido. Y sin embargo, para estos cubanos, la triste realidad de la vida, no hay marcapasos. Yo no tengo nada en contra de ningún médico, siempre lo he dicho. Yo llevo a los médicos en mi corazón porque hay la seguridad del Estado les transgiversa la mente a los médicos para que los médicos cambien la opinión acerca de nosotros, les transgiversa la mente. Yo no tengo nada en contra de los médicos, yo tengo a los médicos en mi corazón porque muchos de los médicos han tratado de salvarme la vida en muchas ocasiones y han hablado conmigo con el corazón en la mano. Lo que pasa es que tienen denunciar la situación de los hospitales porque ese es el único sustento que tienen para su familia y la tiranía toma represión contra ellos, contra su familia y los botan de su puesto de trabajo. Eso no es mentira. Yo no tengo nada en contra de ningún médico. Pero los médicos que se presten a hacerles juego a la tiranía, asesina de Raúl Castro y Díaz Canel, los voy a grabar en vivo, como lo estoy haciendo al sicario este que ha cantado en varias ocasiones contra mi vida, que lo estoy acusando internacionalmente, porque este médico es impune, este médico no le va a pasar nada. Porque él salió muy sonrientemente de la sala, que dice que iba por una consulta. ¿Qué consulta? No había ninguna consulta, era todo lo que tenían planeado para hacerme lo que me querían hacer. La amenaza que me iban a meter, porque nunca, él vino, dice, según el psicólogo, él vino a darme respuesta de la queja de nosotros contra este médico. Pero él nunca me dio la respuesta de la queja, él nunca me dio la respuesta. Y sin embargo, yo le dije, mira, yo me voy porque, mira, yo no me siento en las condiciones de participar ahora en ninguna reunión. Yo ahora mismo acabo de salir de terapia intensiva y yo no me siento muy bien, yo todavía no he almorzado. No, hace falta que tú y tu esposa nos acompañes a la dirección. Pero ya todo lo tenían planeado la dirección para grabar mi logo aéreo, para que oigan esto. Le dije, no, yo no tengo que ir a ninguna dirección. Lo que tú tengas que hablar conmigo, hablar aquí. Me meten por una oficina ahí donde estaban los médicos y ahí empezó muy bien. Mira, que no te puedes estar alterando, y ya. Yo lo dejé que hablara porque yo sé, hay que dejarlo que hablar para que tú descubras al final qué viene atrás de todo esto. Ahí me di cuenta, ya cuando empezó a amenazarme,
que me iban a llevar a los tribunales, porque ellos estaban facultados en el artículo 5 de la Constitución de pasarme por los tribunales si yo seguía publicando cosas del hospital. Le dije, te voy a seguir publicando cosas del hospital porque primeramente es un hospital público. Eso en primera. Y en segundo, no voy a permitir que las personas se mueran por falta de atención médica y medicamentos al lado mío. Lo voy a denunciar. Y todo lo que vean en el hospital mal hecho, lo voy a denunciar. Y voy a denunciar que el hospital es una posible, que eso no es un hospital. Que los baños no son baños. Y que las personas ahí entran con una patología y salen en una caja de muertos porque cuando van a bañarse a un hospital de estos, entran, cogen una bacteria y salen en una caja de muertos. A usted no le preocupa eso porque yo estoy seguro que ninguno de su familia se baña en ningún tipo de esto de los cubanos, de verdad, que sufrimos la represión, el hambre y la miseria de la dictadura de Raúl Castro y Ascanel, así mismo le dije. Y cambiaba de colores, se sentía impotente, ¿viste? Pero sí le decía la verdad. Así que, caballero, estoy alertando porque yo sé que ahora cuando yo vuelva a caer en el hospital, ya ellos me lo tienen todo planeado, ellos van a tratar de buscarme una causa, me van a enjuiciar por eso y me van a llevar a prisión, como siempre han hecho, que inventan las causas esas que inventan, y me han llevado 4 veces a prisión por motivos políticos. Estoy alertando de lo que está sucediendo, sé que este médico es impune, este médico de la seguridad del Estado, porque ustedes vieron todo lo que hemos publicado de él, todos los negocios que tiene ilícitos, las ventas ilícitas esas que tiene, de todo lo ilícito que ve, y no le pasa nada porque él es agente encubierta de la seguridad del Estado, como muchos médicos ahora que están en...